Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar una obra maestra de la literatura peruana, El vencedor de César Vallejo. Para empezar, quiero que reflexionemos juntos en esta frase: la verdadera victoria no nace de la violencia, sino de la empatía. O como diríamos en inglés, true victory is not born of violence, but of empathy. Y es que en este cuento nos plantea una problemática brutal y muy actual: la violencia escolar como un síntoma de la desigualdad social y el clasismo. Vallejo nos muestra cómo los perjuicios, el dinero y el abuso de poder de los adultos terminan destruyendo la inocencia de los niños en el recreo, convirtiendo una simple pelea en una tragedia donde al final nadie gana realmente. Ahora sí, empecemos con el recorrido. 5 datos de César Vallejo. Sus orígenes. Nació en 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Creció en una familia numerosa y mestiza en la Sierra Riberteña, en un entorno que marcó la profunda nostalgia y religiosidad de su obra. En cuanto a conciencia social, mientras estudiaba en Trujillo, trabajó en una hacienda azucarera. Ver de cerca la cruda explotación de los peones indígenas despertó en él una profunda sensibilidad y compromiso social. En 1920 fue encarcelado injustamente durante 112 días en Trujillo tras una revuelta local. Este trauma transformó su vida y se convirtió en la base de su evolución literaria. Ahora, en 1922 publicó Trilce, un libro que rompió todas las reglas del idioma y la sintaxis. Aunque en su momento fue incomprendido, hoy es una obra cumbre de la vanguardia mundial. Ahora, en 1923 viajó a París para no volver jamás. Vivió en Europa entre la pobreza y el periodismo y el activismo político. Murió en París en 1938 a los 46 años, cumpliendo la profecía de uno de sus poemas más famosos. Buenos días, hoy les hablaré sobre el contexto del cuento El vencedor de César Vallejo, publicado en 1973. Este cuento refleja la dura realidad de la sierra peruana a inicios del siglo XX. En lo social y económico muestra una sociedad profundamente fragmentada y desigual. El patio de la escuela es el reflejo de lo que sucede en la vida real, donde los niños ricos y los niños pobres arrastran las tensiones de sus clases sociales. Y en lo político y cultural, el cuento expone un sistema educativo violento y etnocentrista, donde la escuela, en lugar de educar con igualdad, normaliza la ley del más fuerte y la exclusión de los indígenas. Vallejo no solo narra un cuento escolar, sino que nos muestra cómo la violencia y la desigualdad social se aprende desde la infancia. Gracias. Hoy analizaremos la pelea entre Cancio y Juncos, que más allá del golpe a golpe es el reflejo de tres fracturas de la sociedad. Uno es la desigualdad, dos es la normalización de la violencia y tres es la injusticia del sistema. Como punto número uno hablaremos de la brecha social, que más allá de una pelea entre dos niños es el choque de dos mundos diferentes. Por un lado tenemos a Cancio, el niño acomodado, el niño en que no tiene ninguna necesidad. Y por otro lado tenemos a Juncos, el niño vulnerable, el niño pobre y que incluso hasta anda descalzo. Y tenemos el patio del colegio, el cual se convierte en el centro principal de la fricción de la desigualdad social. Como punto número 2 tenemos la violencia como espectáculo. Aquí el entorno de ellos no es neutral. Los compañeros de ellos, en lugar de hallar alguna solución en separarlos o buscar ayuda, forman un círculo y lo vuelven en un ring de boxeo y gritan y avivan el fuego entre ellos dos. Esto nos demuestra que la violencia está totalmente normalizada y se convierte en entretenimiento por la propia comunidad. Como punto número 3 tenemos la paradoja de ganar. A pesar de que Juncos ganó la batalla a puños, él se puso triste y se echó a llorar a solas, porque comprendió perfectamente
que en un mundo lleno de injusticias, haberle ganado a un niño rico le traerá represalias y le traerá conflictos. Su victoria física de Juncos es el inicio de su derrota ante el sistema lleno de injusticias. Hoy voy a hablar sobre la relación que tiene el contexto sobre la relación de la ODS 10 y la 16. Primero que nada, desde niños ya nos enseñan sobre lo que viene a ser las diferencias sociales básicas. ¿En qué sentido? Desde que en el colegio ya empieza lo que es la discriminación sobre las regularidades económicas. Es decir, que los niños ricos se creen superiores a los niños pobres. Creen que porque tener plata tiene más importancia y tiene más beneficios. Pero no, desde temprana edad todo eso viene a ser relacionado en el sentido de que todos desde ya tenemos las mismas oportunidades, seamos ricos y seamos pobres. Es decir, esto es muy importante desde casa enseñarles lo que es los respetos básicos que deben ser como la solidaridad y el compromiso. A continuación hablaremos sobre nuestro rol como estudiantes universitarios frente a dos objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar tenemos a la ODS 10, que se enfoca en reducir las desigualdades, y por consiguiente la ODS 16, que tiene como objetivo conseguir paz, justicia e instituciones sólidas. Se piensa que esto solamente le compete a los gobiernos, sin embargo nosotros también podemos ser parte de este gran cambio. La universidad nos brinda diferentes conocimientos y es importante que lo usemos a nuestro beneficio para conseguir un entorno más justo, equitativo y libre de violencia. El problema que debemos combatir para poder lograr la ODS 10 son las brechas de oportunidades, la exclusión y la discriminación. Esto se puede lograr compartiendo nuestros conocimientos en talleres de nivelación para chicos de zonas vulnerables y también organizando colectas de libros que ya no usemos para equipar bibliotecas comunitarias y así ofrecerles herramientas necesarias a otros para aprender. Por otro lado, el problema central de la ODS 16 es la violencia, el acoso y la debilidad institucional. Ante ello debemos fomentar cero tolerancia al bullying mediante la denuncia activa ante las autoridades en caso se presenten estos tipos de casos y también cero tolerancia a la corrupción dentro del campo, rechazando prácticas como el plagio, el fraude en exámenes y el soborno. De esa manera podemos garantizar que el aprendizaje se construya de manera honesta y transparente. También lo podemos lograr a través de charlas que puedan reconstruir nuestra sociedad mediante la concientización. Gracias. El vencedor de César Vallejo nos muestra cómo el deseo de imponerse sobre los demás y el abuso del poder pueden generar sufrimiento de injusticia a través de la historia. Se comprende que la violencia y la falta de valores no reduce a un verdadero triunfo. Por eso, una de las principales causas de propuesta de solución es promover la educación en valores como el respeto, la honestidad y la empatía. Si los personajes hubieran actuado con estos valores, muchos de los conflictos del cuento podrían haberse evitado. Además, es importante fomentar el diálogo para resolver los problemas de manera pacífica en lugar de recurrir a la violencia. El cuento nos demuestra que cuando no existe la comunicación y el respeto, las consecuencias afectan a todos. También debemos rechazar toda forma de corrupción, discriminación, violencia, porque estas conductas dañan la convivencia y van en contra de una sociedad justa. En el vencedor, estas actitudes reflejan cómo el abuso puede convertirse en una forma de injusticia. Finalmente, es necesario incentivar la participación ciudadana en el cumplimiento de las formas, ya que una sociedad donde las personas actúan con responsabilidad y respetan los derechos de los demás es una sociedad más fuerte y equitativa. Como conclusión, el vencedor nos deja una importante reflexión. El verdadero vencedor no es quien domina, sino vence por la fuerza, sino quien actúa con justicia, respeto y solidaridad. Este mensaje se relaciona con la ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, que busca constituir sociedades pacíficas, inclusivas y libres de violencia. El cuento nos invita a poder reflexionar sobre acciones que contribuyen desde nuestro entorno
y una convivencia basada en el respeto y la justicia. Gracias.